Mi nombre es Lorena Vega, soy enfermera especialista en salud pública y tengo la licenciatura en enfermería y obstetricia por la Universidad Nacional Autónoma de México. De igual manera, tengo un magíster en prevención y control de infecciones, el cual fue realizado en la Universidad de La Haya en España. El día de hoy, pues vamos a hablar, ¿no? Vamos a compartir la parte de lo que es el manejo de los dispositivos intravasculares en el paciente quemado. Es importante mencionarles, ¿no?, que dentro de esta sesión, pues el enfoque va a ser siempre hablar sobre el encuadre de lo que sería la terapia de infusión. Sin embargo, dentro de este tema o de esta sección tenemos ciertas características a considerar de acuerdo a las condicionantes de los pacientes que nosotros estemos manejando. Entonces, existe dentro de la clasificación en terapia de infusión los famosos grupos especiales en donde entran aquellas poblaciones en las cuales tienen ciertas características definitorias que nos hacen identificar mediante un juicio clínico, redireccionar los cuidados vinculados a terapia de infusión, pero que también vayan asociados hacia la parte de las complicaciones etiopatológicas que cursa esta población. Entonces, dentro de esta población especial, pues entran los pacientes con quemaduras, en donde si nosotros analizamos, y lo iremos viendo a lo largo de esta sesión, no existe una evidencia científica de respaldo en la cual nos oriente de manera definitoria hacia el manejo del acceso vascular. Sin embargo, tenemos que echar mano de guías de práctica clínica vinculadas no única y exclusivamente a lo que se encuentra estipulado en relación a los dispositivos intravasculares, sino que tenemos que ampliar el panorama clínico y hacer nuestro juicio para poder nosotros determinar cuáles serían aquellos cuidados que nos van a pegar a la práctica de evidencia para poder nosotros así impactar de una manera significativa en el manejo del dispositivo intravascular con la intención de reducir riesgos, específicamente las complicaciones infecciosas, que dicho está de paso es una de las características predominantes en el paciente gran quemado, ya que se pierde la primera barrera de protección como lo es la piel. Bien, pues vamos a iniciar la sesión. No tengo ningún inconveniente con que me vayan interrumpiendo conforme vayamos avanzando en la misma. De igual manera, estaré al pendiente mediante el chat si es que surgiera por ahí alguna pregunta para poder irla resolviendo en tiempo y forma. Solo les voy a solicitar, por favor, que sí apaguen sus micrófonos, ya que generan interferencia y pues también distracción. No sé, déjenme ver si me habilitaron para yo poder controlar la parte de los micrófonos, porque si de repente se activan y genera, les digo, un poco de distracción y confusión. No sé si quien está de hospedador o como anfitrión pudieses inactivar todos los micrófonos, porque a mí no me da la opción y te lo agradecería muchísimo. Pues bien, les voy a presentar cómo se encuentra estructurada la orden del día, cómo vamos a ir desarrollando este tema. Pues nos vamos a basar obviamente en una introducción en donde nos situaremos específicamente en la vinculación de esta población, como lo es el paciente quemado. Vamos a tener que definir, ¿no?, este tipo de población, cómo lo definen las guías de práctica clínica nacionales, ya que hacemos referencia al decir que es un paciente gran quemado. De ahí haremos la valoración del acceso vascular, el cual veremos que tendrá ciertos discernimientos con base a lo estipulado en las guías o en las normas, en este caso la norma 022, que nos establece los fundamentos para el manejo de la terapia de infusión en los Estados Unidos mexicanos. De ahí veremos cómo se hace la selección también de los sitios de inserción y lo que nos va a condicionar en la selección de apósitos de cobertura. De igual forma, como siempre se los comento, ¿no?, cuando me invitan a compartir, veremos cuál es nuestro fundamento científico, ya que no es nada más de sentir, sino que tenemos que buscar ese respaldo en la evidencia para poder nosotros ejecutar el cuidado y poder vincular de ahí ciertos procedimientos y procesos que nos lleven a una alta significancia en reducir el impacto, ¿no?, de complicaciones en este tipo de población. Y analizando lo anterior, pues veremos o llegaremos a unas conclusiones. Pues bien, hablando específicamente de lo que sería, ¿no?, la terapia de infusión, como bien les mencionaba, pues es uno de los temas que creo yo está más en boga y está como que mucho de moda.
hay muchos cursos, hay muchos diplomados que nos ofertan, ¿no?, el manejo de dispositivos intravasculares. Y esto tiene una vital relevancia, ya que, como veremos, es uno de los procedimientos que tiene un alto grado de incidencia al momento del manejo en la parte intrahospitalaria. Sin embargo, la terapia de infusión se va a ir haciendo más compleja con base a las características de la población que estemos manejando en cada uno de nuestros nosocomios. En el caso de la sesión del día de hoy, pues voy a centrarme en el manejo de un paciente en estado crítico, pero que además del estado crítico tiene una condicionante nosológica que nos va a predisponer a un aumento de riesgo en el riesgo de adquirir infecciones, pero que también con base a la complejidad aumentará obviamente el grado o las cantidades de soluciones a infundir por vías intravasculares. Es por eso que tenemos nosotros que tomar de referencia, sí, las guías y estándares en terapia de infusión, pero que tenemos que ir haciendo de manera singular y de manera muy particular para poder atender a cada una de nuestras poblaciones. Entonces, como veremos dentro del manejo de los pacientes en estado crítico, específicamente en el paciente gran quemado, tendremos que hacer una ponderación de riesgo y un estadiaje, como lo analizaremos más adelante, para poder hacer una selección en la cual genere menor riesgo de complicaciones con el objetivo de brindar un tratamiento intravenoso seguro y que por lo menos logremos la estancia y los días de permanencia de los dispositivos intravasculares el mayor tiempo posible con las menores complicaciones asociadas. El objetivo de esta sesión pues es identificar, ¿no?, esas estrategias basadas en la evidencia para que nosotros podamos prevenir o reducir el riesgo de infecciones del torrente sanguíneo relacionadas a la terapia de infusión, que sería el principal riesgo a sopesar en el manejo de este tipo de poblaciones, ya que con base a los niveles de incidencia y prevalencia, pues las infecciones del torrente sanguíneo asociadas a catéteres o lo que conocemos como las famosas bacteremias relacionadas a catéter son una de las complicaciones con mayor prevalencia en este tipo de población. Es por eso que debemos de identificar cuáles son aquellos cofactores de riesgo que me van a predisponer en mayor grado a que esta condición nosológica se presente en este tipo de poblaciones. Bien, para poder empezar a hablar, pues tenemos que hacer este primer encuadre, ¿no? Tenemos que conocer al paciente quemado. El paciente quemado es uno de los pacientes o es una de las situaciones, hablándolo desde el encuadre epidemiológico, en donde las quemaduras van a ser lesiones producidas por diversos agentes, llámense agentes físicos, químicos y biológicos, y que también de acuerdo al tiempo de exposición a este tipo de agentes, pues se exacerbará el grado y la profundidad de la quemadura. De igual manera, haciendo un análisis general a nivel de problemas de salud pública, pues va a constituir un problema el cual se considera relevante, ya que este impacta de manera significativa, no única y exclusivamente a nivel fisiológico, sino que también de esta derivan ciertas alto grado o porcentaje de discapacidad y que tiene un impacto psicológico, social y laboral, en el cual también, dependiendo del manejo específico que tengamos con este tipo de pacientes, puede aumentar significativamente el índice de mortalidad y se pueden generar secuelas graves. Es aquí donde entra también la parte en relación al análisis de salud pública, cuál sería el impacto ajustado a calidad en salud y a los años ajustados de vida, en donde se va a valorar de manera significativa con base a la correlación en el momento en que se produce el accidente o el trauma asociado a quemadura en vinculación a lo que sería la esperanza de vida en el país en donde se está haciendo el análisis de estas tasas. Dentro de esto, pues las principales causas de muerte al ingreso a los servicios de alta especialidad o al manejo de los servicios de salud vinculado al paciente con quemaduras, pues dentro de las incidencias se dice que hay un mayor grado de asociación hacia la complicación por shock hipovolémico, compromiso agudo respiratorio y obviamente en fases posteriores por complicaciones como lo son la infección. Es por eso que también nosotros, ¿no?, los que manejamos pacientes gran quemado, además de saber el manejo de los dispositivos intravasculares, tenemos que tener muy claro la parte y aspectos microbiológicos, ya que dentro de las guías y los cánones de manejo de quemaduras y pacientes quemados, se nos habla que dentro de lo que son las primeras 24 horas, los líquidos extracorpóreos que se están ahora sí que extravasando a nivel de la quemadura,
pueden considerarse asépticos, ya que apenas son líquidos secuestrados a nivel del intersticio que buscan una liberación hacia el exterior. Mas, sin embargo, la superficie corporal quemada, así como la cantidad de líquidos exudados, juegan un papel importante en relación al manejo y la ponderación, en relación al manejo del microbioma y la colonización de estos mismos, que jugarán un riesgo potencial hacia la contaminación de los tejidos. Y obviamente, al ser un paciente multiinvadido, puede ser que por traslocación o por contaminación cruzada se generen contaminaciones o se generen infecciones vinculadas a lo que sería dispositivos intravasculares, pero también hacia el resto de medios invasivos. Tomando la definición o hablando como tal, empezaremos a encuadrar lo que sería un paciente gran quemado. La definición que les presento o las características para poder hacer esta tipificación es tomada de la guía de práctica clínica, en donde nos dice que para poder definir a un individuo como paciente gran quemado debemos de tomar en consideración las siguientes variables. La primera de ellas, se va a considerar un paciente gran quemado a los pacientes menores de 2 años o adultos mayores de 65 años que tengan un 10% o más de quemadura de la superficie corporal total quemada y la cual tenga un estadiaje de profundidad entre el segundo y tercer grado. Asimismo, se va a considerar paciente gran quemado a todo paciente con quemaduras de vía aérea o por inhalación de humo, por el grado y significancia de complicaciones que éstas conllevan al momento de la reanimación del paciente. Dentro de las aristas para considerar al paciente gran quemado, también vamos a tener a todo paciente con quemaduras eléctricas por alta tensión, aquí dejando de lado incluso el porcentaje y la profundidad de quemadura. De igual manera, consideraremos como paciente gran quemado a todo paciente con quemaduras asociadas a politraumatismo, pacientes quemados con patologías graves asociadas y también lo que se consideraría pacientes con quemaduras en áreas especiales, en donde las áreas especiales son manos, genitales, piernas y cara, ya que estas juegan un papel significativo en la funcionalidad del paciente y que obviamente repercutiría en sus actividades de la vida diaria si no se da una atención adecuada. Entonces, como vemos, vamos centrando de manera específica, ¿no?, lo que sería un paciente gran quemado, haciendo una diferenciación entre un paciente quemado. Esto es de vital importancia, ya que de aquí derivará también las áreas o los centros de atención hacia donde serán derivados cada uno de estos pacientes, y que obviamente el objetivo siempre será pues preservar en sí la vida, pero también la funcionalidad de órganos y extremidades para disminuir el riesgo de complicaciones asociadas a discapacidad. Dentro de esto, pues a nivel nacional no se contaba con un centro integral de atención al paciente quemado. En el año 2011 se crea el Centro Nacional de Investigación y Atención a Quemados, CENIAC por sus siglas, el cual se encuentra adscrito al Instituto Nacional de Rehabilitación, en donde en este centro se busca una atención integral de este tipo de pacientes. Son pacientes o es una unidad de referencia en la cual, pues como su nombre lo dice, los pacientes tienen que ser referidos de otras instancias hospitalarias y en donde también se aplican protocolos dirigidos con la intención de reducir complicaciones en el caso del tema que nos atañe el día de hoy, vinculado pues obviamente a dispositivos intravasculares, en donde con base a las guías y con base a la norma 045 de prevención y control de infecciones y también a lo que nos dicta la Dirección General de Epidemiología, se crea un protocolo o se lleva a cabo el protocolo de toma de cultivos iniciales o índices de colonización para poder nosotros identificar desde un primer momento si el paciente viene en un proceso de colonización que pudiese generar en el transcurso de los días un proceso infeccioso y así nosotros poder vincular de manera temprana acciones inmediatas para disminuir el riesgo vinculado, como pudiese ser incluso un choque séptico. Pues bien, ¿qué es lo que hacemos con base al manejo de pacientes quemados en lo relacionado hacia el manejo de los dispositivos intravasculares? Pues entramos hacia lo que es la reanimación del ATLS, que es el ABCD, en donde vamos a ver y se subdividiría una valoración como primaria y secundaria, en donde en primera instancia el acceso vascular entraría en la valoración primaria, en establecer un acceso venoso seguro. El establecer un acceso venoso seguro nos referimos obviamente hacia el análisis y la ponderación de asociación de colonización y mapeo microbiológico del cuerpo,
incluso vinculado y asociado hacia otro tipo de cofactor de medios invasivos, pero también considerando la situación del paciente quemado. Es aquí en donde al ingreso del paciente se considera su estabilidad hemodinámica, se hace el análisis de necesidad en el dado caso de que el paciente no cuente con un dispositivo intravascular central o en su defecto, que éste cuente ya con uno, hacer una valoración exhaustiva en relación hacia la toma de cultivos microbiológicos y análisis de riesgo para poder preservar el dispositivo. De igual forma, se participa en relación hacia lo que sería la valoración secundaria. Si bien es cierto, un equipo de terapia de infusión no interviene de manera directa en el manejo del paciente, sí es de vital relevancia que se encuentre presente al momento de hacer la valoración secundaria, ya que esta nos va a dar mayores datos a nivel corporal para poder identificar nosotros dónde sería el sitio de inserción ideal con base al riesgo de colonización, pero también con base a que sea funcional tanto para el paciente como para el manejo de ese paciente a lo largo de su estancia hospitalaria. Dentro de esta valoración secundaria, pues es donde va a haber una exposición completa del paciente, es decir, se retiran los vendajes, apósitos de cobertura y es ahí donde se puede hacer un análisis general tanto de las zonas quemadas como de las no quemadas y poder hacer una proyección de coberturas, incluso, ¿no? Como lo veremos en la selección de los sitios, que pese a que pudiésemos tener áreas sanas a nivel de la piel, pueden ser áreas que deben de ser preservadas porque pudiesen ser áreas donadoras para hacer coberturas de los aloinjertos en tratamientos posteriores de cobertura del paciente. En lo que respecta a la historia clínica, aquí también es de vital relevancia que el equipo de terapia de infusión tenga contacto, si bien es necesario, ¿no?, el contacto con el personal médico que hace el traslado del paciente para poder identificar o poder recabar la mayor cantidad de datos del dispositivo intravascular con el que está ingresando el paciente y que nos pudiese dar un panorama y proyección de riesgo para poder saber las medidas de seguridad sobre las cuales fue insertado este tipo de dispositivos. Posterior a esto, el examen físico completo en lo que respecta a los equipos de terapia de infusión, pues es hacer ese análisis, como les enseñaré más adelante, de poder identificar cuáles son los niveles de la biocarga o los riesgos de biocarga con base a lo que es el microbioma distribuido a lo largo del cuerpo y poder así seleccionar el sitio con mayor idoneidad para disminuir el riesgo de la biocarga y obviamente la contaminación de estos dispositivos intravasculares. Ya posterior a esto, pues se daría el tratamiento inicial en donde la participación en relación a la terapia de infusión, pues sería la selección del dispositivo intravascular para poder saber el número de lúmenes, el calibre del catéter y también colaborar y participar de manera conjunta con el equipo de enfermería que va a dar cuidado a ese paciente y poder hacer una distribución adecuada de las vías a infusión y que sean funcionales con base a la proyección de tratamiento del paciente. Los dispositivos intravasculares, como bien les mencionaba, cobran una vital relevancia. Sin embargo, pues obviamente para el paciente quemado son de vital relevancia, ya que con base en estos vamos a hacer una restitución de las pérdidas de fluido originadas obviamente por el secuestro y la evaporación de líquidos favorecidos por el trauma propio de la quemadura y de igual manera el poder garantizar de manera efectiva un dispositivo intravascular y al iniciar nuestros tratamientos de terapia de infusión vamos a mantener la perfusión de órganos y prevenir el desarrollo de una disfunción multiorgánica. De igual forma, la significancia de una reanimación hídrica vinculada a una buena selección de dispositivo intravascular también va a evitar la profundización de la quemadura y va a evitar la formación de edema. Mas, sin embargo, dentro de lo que es el manejo del paciente quemado hay una condición clínica específica en donde se daña una estructura endotelial de manera indirecta que veremos en las siguientes diapositivas. Como les mencionaba, la importancia del acceso vascular en el paciente quemado, pues es como lo es para un paciente crítico y sin embargo, pues este tipo de pacientes suelen necesitar accesos vasculares de forma inmediata y por periodos prolongados. Es importante también mencionar que con base a las condiciones etiopatológicas de nuestros pacientes y complicaciones que estos tienen, incluso pueden tener 3 dispositivos simultáneos. Si bien es cierto, nos centramos y nos focalizamos en los dispositivos de terapia de infusión, también es relevante
importante hacer la visualización y la vigilancia de los dispositivos como lo son líneas arteriales o catéteres de alto flujo, que en la mayoría de los casos este tipo de pacientes llegará a necesitar, como lo serían catéteres tipo Majorcar, para poder restablecer el funcionamiento renal. El principal objetivo de instaurarle un dispositivo intravascular al paciente pues es la resucitación hídrica, más sin embargo pues también como se irá viendo o como se va viendo en el manejo y en el tratamiento, pues es en algún momento dado empezar a la administración con base a la complejidad del paciente de nutriciones parenterales, cardioarrítmicos o aminas para poder nosotros restablecer la fisiología del paciente, o en su defecto, como les mencionaba, también el manejo de catéteres de alto flujo para la restitución renal. En el caso de este tipo de pacientes, pues es el que, como vemos, se ve más beneficiado de este tipo de dispositivos, sin dejar de lado, pues obviamente los criterios de área crítica, más sin embargo, es uno de los que presenta mayores riesgos de colonización o es más susceptible a complicaciones como lo serían complicaciones infecciosas tanto a nivel local como a nivel sistémico, hablándolo específicamente de infecciones del torrente sanguíneo. Existen, ¿no? Ya este es el panorama general en una unidad de cuidados intensivos de manejo de paciente quemado, en donde tenemos que hacer ese análisis o esa ponderación de riesgo de factores intrínsecos y extrínsecos que nos pueden generar en contra para preservar el dispositivo intravascular. Entonces, como vemos, el paciente quemado es un paciente complejo. Este es un paciente pues ya relativamente evolucionado, ya no tanto en etapa aguda, pero sin embargo, si somos minuciosos al observar, tiene múltiples infusiones, pero a su vez también tiene otros cofactores como lo son otros medios invasivos, y si vemos la superficie corporal quemada es amplia. Entonces, para esto tenemos que hacer un análisis generalizado de nuestros pacientes y poder hacer esa identificación de riesgo para poder nosotros derivar las intervenciones específicas al dispositivo intravascular. Entonces, en un paciente quemado en primera instancia, pues tenemos que tomar en consideración el tratamiento intravenoso. Para ello debemos de saber cuáles son los riesgos de colonización con base a las condiciones farmacológicas y químicas estructuradas en relación a las soluciones intravenosas y fármacos que se les están administrando a este tipo de pacientes, en donde obviamente soluciones hiperosmolares, hiperlipídicas aumentan el riesgo de una colonización, pero que a su vez también pueden impactar de manera significativa en lo que sería una disfunción del dispositivo intravascular si no nos apegamos a protocolos de lavado y enjuague. Los dispositivos invasivos, paciente multitratado, en el cual en ocasiones pudiera ser que tenemos traslocación o contaminación de los dispositivos porque en alguno de los accesos o en algunos dispositivos invasivos ya se inició una colonización bacteriana, en donde principalmente tenemos que tener conocimiento de cuáles son aquellos microorganismos predominantes con base a lo que es el estadiaje en relación a la bioseguridad y a nivel microbiológico de este tipo de pacientes. De igual forma, el saber el mapeo microbiológico a nivel de los sitios de inserción de cada uno de estos medios invasivos me podrá ayudar a identificar al momento de hacer la lectura de el resultado del laboratorio microbiológico. Podemos hacer una tendencia en relación hacia de dónde se originó la infección. De ahí tenemos que el paciente, ¿no? Gran quemado también es sometido a repetitivas intervenciones, como lo son también procedimientos quirúrgicos. Esto con la intención de dar control a la biocarga a nivel de las heridas, a nivel de las quemaduras, en las cuales también de manera incidente pueden contaminar de manera cruzada nuestros dispositivos intravasculares. La microbiota se ve alterada, obviamente, al perder la primera barrera de protección, como lo es la piel, y existe lo que es la traslocación bacteriana, principalmente en pacientes que tienen una superficie corporal quemada por arriba del 50%, en donde también se observa que lo que son las enterobacterias son las principales agentes colonizantes de nuestros dispositivos intravasculares, hablando específicamente de los que tenemos en abordajes femorales. De ahí sabemos que el paciente es un paciente inmunocomprometido, ya que perdemos la primera barrera, pero además se ven abolidos el resto de reflejos, obviamente vinculados y asociados al traumatismo, pero también al objetivo de tratamiento médico. Debemos de considerar la piel como un cofactor de riesgo potencialmente
infectable por la pérdida de barrera que está teniendo al momento del manejo de este tipo de pacientes. Tenemos de considerar también la parte en relación hacia los microorganismos vinculados incluso hacia la ropa de cama, en donde sabemos que a nivel hospitalario el Acinetobacter baumani predomina en la ropa de cama y obviamente en este tipo de pacientes su grado de incidencia en relación a la presencia en cultivos pues es significativa, ya que también el Acinetobacter baumani es uno de los microorganismos que más prolifera a nivel de las heridas y obviamente se mantiene a nivel de la humedad y no qué decir de lo que sería la pseudomonas. De ahí tendríamos que valorar el riesgo. Si ustedes observan, en ocasiones el paciente quemado se debe de manejar incluso los dispositivos intravasculares sin ningún tipo de cobertura, ya que obviamente existe la debilidad de no adhesión de lo que serían los apósitos para la protección de los sitios de inserción, más sin embargo, también tenemos que dar un control del microbioma y obviamente de la biocarga a nivel circundante para disminuir el riesgo de contaminación cruzada. Y de ahí pues tenemos la vinculación también hacia la parte de la edad, en la cual obviamente los extremos de la vida se vinculan a mayor riesgo de complicaciones, uno por la inmadurez en el dado caso de pacientes pediátricos neonatales en la parte de la barrera inmunológica y en el caso de pacientes adultos mayores en donde existe ya una depresión incluso a nivel de lo que sería la piel, en donde empieza a haber una depresión en relación hacia la parte de la barrera de defensa y que también obviamente se ve potencializado por el traumatismo de la quemadura. Pues bien, con base hacia lo que es el manejo de dispositivos intravasculares en relación a los pacientes quemados, esto es lo que nos dice la Guía de Práctica Clínica Nacional, en donde nos dice que las vías de acceso intravenoso nos da 3 opciones de selección, en donde nos dice que siempre la primera elección va a ser en una vía periférica en área no quemada. Sin embargo, esta pues sabemos que con base a la complejidad a veces no es factible el colocar un dispositivo vascular periférico corto en este tipo de pacientes, o en ocasiones por el mismo traumatismo existe un éxtasis venoso, en lo cual también limita, ¿no?, la parte de poder hacer un abordaje adecuado del capital venoso y poder hacer una adecuada selección del sitio. La segunda elección que nos recomienda lo que es la Guía de Práctica Clínica, pues es una vena central en área no quemada, más sin embargo, insisto, si estamos hablando de este tipo de poblaciones, pacientes grandes quemados que incluso van hasta el 80 y 90% de quemadura, en ocasiones es casi imposible poder nosotros colocar una vía central en un área o en una piel sana. Y la tercera elección dice que sería pues de las peores, una vena periférica en área quemada, y lo que sí nos dice que pues lo peor obviamente por el riesgo, ¿no?, ya de continuidad y cercanía hacia lo que es un torrente sanguíneo, hacia lo que sería la vasculatura general, sería una vena central en área quemada, más sin embargo, como ven ustedes, en el caso de nosotros en el Centro Nacional de Atención a Quemados, en ocasiones la mayoría de los dispositivos intravasculares quedan en vena central en área quemada. Y ahorita vamos a ver el motivo por el cual pues, se hace esta inserción de dispositivos. Para ello, también tenemos que centrarnos en lo que serían las complicaciones o riesgos asociados a la terapia de infusión. Dentro de la terapia de infusión se nos dan 7 riesgos, ¿no?, ya bien vinculados dentro de la literatura y que tienen evidencia y impacto en relación hacia cuáles serían las medidas de barrera o candados a poder nosotros realizar y poder reducir estas complicaciones. Una de ellas es la contaminación por partículas. Las contaminaciones por partículas nos hace alusión al manejo de lo que son fármacos multidosis que al momento de hacer las punciones en los cauchos generan micropartículas que pudiese contaminar el contenido. La contaminación química, esto es por interacción farmacológica, cuando hay un sinergismo y se forman cristales o hay una alteración física en relación a la estabilidad del medicamento. Heridas por punción al momento de la manipulación, ya sea al momento de la inserción de los dispositivos intravasculares o propiamente a la administración y manejo de los fluidos intravenosos. Error por medicación, ya sea al momento de la lectura o la transcripción del tipo de fármaco y la dosis. Incompatibilidad de medicamentos.
embolismo aéreo por mal manejo de los circuitos, que también debemos de identificar, conexiones Luer-Lock, que son las seguras, y poder nosotros vincular lo que serían estrategias para la vigilancia de las conexiones Luer-Slip. Y la contaminación microbiológica. La contaminación microbiológica, la que hace alusión a los estatutos establecidos dentro de la terapia de infusión, únicamente se vincula a la contaminación de soluciones intravenosas. Mas, sin embargo, nosotros haciendo un análisis del paciente quemado, vemos que también dentro de estos riesgos la contaminación microbiológica pues se genera o se conlleva a través de la piel. Por lo que les mencionaba, la piel es la primera barrera, tiene funciones muy complejas que al verse alteradas, obviamente altera ese sinergismo o esa estabilidad a nivel sistémico que va a empezar a generar reacciones inflamatorias y que posteriormente se verán reflejadas en procesos inmunológicos y de respuesta que debemos nosotros identificar de manera temprana para poder implementar medidas tanto de control como de diagnóstico al momento de la toma de cultivos microbiológicos para la determinación de los agentes que están potencialmente en riesgo de contaminar nuestra vía. Como les decía, tenemos que conocer también la piel. Yo cuando les imparto los diplomados, les digo no únicamente saber manejar el dispositivo intravascular, sino que tenemos que conocer nosotros también la piel, ya que es la primer barrera sobre la cual vamos a empezar a trabajar y que la piel también tiene ciertas funciones que me van a ayudar a interpretar condiciones específicas del paciente, ¿no? La piel tiene funciones propias y complejas, dentro de las cuales son funciones termorreguladoras, funciones sensitivas, hace una interacción multiorgánica, ya que esta recubre a todos los órganos para manera de protección, mas sin embargo, desde hace como más de 8 o 9 años, se crea una nueva terminología por el grupo de estudios de cuidados críticos, que es la disfunción cutánea. Y la disfunción cutánea pues hace alusión a todos aquellos estos procesos patológicos que alteran la simbiosis, perdón, la funcionalidad de la piel y que obviamente van a repercutir de una manera significativa en el aspecto fisiológico de los pacientes que tienen alteración de esta. La fisiología de la piel también es importante conocerla. De igual manera, cuando se hace manejo de un paciente quemado, tenemos que conocer también la parte de regeneración de la piel, cuáles son los tiempos en relación a días para saber nosotros lo que sería el cambio de piel, la regeneración de la piel y hasta cuándo se hace una maduración de estrato córneo, como lo veremos en las fotografías de más adelante, y que van a impactar en la selección incluso de aplicación de ciertos antisépticos y preparación de la piel al momento del manejo. Entonces, pues tenemos que dentro de esas funciones las veremos de manera general, pues la piel nos va a proteger del frío y el calor, algo pues que obviamente se va a perder en el paciente quemado y en el cual pues lo hace más lábil, ¿no? Y más sensible o más vulnerable al control térmico. Este también nos va a ayudar a prevenir pues impactos, nos va a proteger de sustancias químicas o físicas, va a proteger de lo que es la penetración de microorganismos, algo que se queda abolido en este tipo de pacientes. De igual manera nos ayuda a la reabsorción de sustancias específicas, sin embargo vamos a ver que en el paciente quemado también como una manera de equilibrio, pues es incluso aumentar la extravasación de fluidos a nivel de los capilares. De igual forma, también tenemos que saber, o para eso nos sirve la clasificación de profundidad de quemadura, ya que como sabemos, la piel tiene terminaciones nerviosas y sensitivas, en donde también pues nos va a ayudar incluso a regular el uso de ciertos antisépticos para que en primera instancia no generemos mayor dolor al paciente, pero que también lejos de que pudiesen ser un cofactor favorable para la prevención y contención de la biocarga, en ocasiones puede desecar el tejido y podemos aumentar el riesgo de colonización local y traslocación bacteriana hacia el dispositivo intravascular. Dentro de esto, pues vamos a tener que dentro del paciente quemado, pues se clasifica hacia la parte de la disfunción cutánea, la cual pues se va a definir como un síndrome que se caracteriza por la pérdida aguda de las funciones de la piel, en donde pues hay discapacidad para tener un control térmico, hay incapacidad de evitar la fuga de agua y electrolitos, por eso la presencia de edema casi de manera inmediata en el paciente o dentro de las primeras 12 a 24 horas,
Obviamente hay pérdida de la barrera primaria de protección, con lo cual hay mayor grado de susceptibilidad a la translocación bacteriana. Hay disfunción de los receptores periféricos, pero sin embargo hay una amplificación de la respuesta inflamatoria, con la cual pues veremos una presencia constante de edema en la zona pericatéter o también presencia de extravasación de líquidos y fluidos y alteraciones del flujo sanguíneo, en donde veremos que hay un aumento del éstasis venoso y que va a impactar a nivel del endotelio vascular. ¿Esto para qué me sirve a mí al momento de manejar un dispositivo intravascular? Porque todo esto que estamos viendo, que se está definiendo, se va a ver traducido en características específicas de la piel y también en condiciones o síntomas referidos por el paciente. ¿A qué me refiero con esto? Que al momento de que hay una quemadura, pues obviamente hay un desequilibrio del sistema inmune, como lo vimos, hay un incremento de la inflamación, en donde hay un desencadenamiento de ciertas sustancias químicas que, si bien impactan a nivel de la piel, también me van a impactar a nivel del torrente sanguíneo y del endotelio vascular, que es en donde yo, personal que está manejando terapia de infusión o que está manejando pacientes con dispositivos intravasculares, debo de saber identificar de manera precisa para no confundirlo con complicaciones derivadas de manejo del dispositivo, específicamente mecánicas. De igual forma, al yo identificar esta parte de biomoduladores que se ven alterados a nivel de la piel en el paciente, podré yo también analizar lo que sería el mayor riesgo de adhesión de alérgenos y obviamente de microorganismos que se van a adherir de manera circundante a la zona pericatéter, pero que también pueden ser microorganismos potencialmente colonizables hacia mis sitios y zonas de entrada de catéter. Si es que se encuentra en la periferia, también manejo de terapia avanzada por mediante apósitos de cobertura, o si tiene algún otro tipo de tratamiento tópico el paciente que aumenta el riesgo. De igual manera, ya conforme va evolucionando el paciente quemado llega a una etapa en la cual nos refiere de manera muy persistente que tiene demasiada comezón o tiene picor a nivel de la piel. Esta es una respuesta que a veces la confundimos con un proceso de cicatrización. Sin embargo, es una respuesta moduladora también, en la cual aumenta el riesgo de desecación y ruptura de lo que serían las neodermis formadas a lo largo, ya sea de manera autónoma o de manera exógena al momento de las coberturas realizadas por la parte de las coberturas cutáneas, y en donde también me está hablando ese aumento de sequedad y ese aumento de comezón, me está hablando de una potencialización de la disfunción de la barrera cutánea. Y ahí es donde yo tendría que identificar de lo que serían cuáles son las sustancias que me van a favorecer, obviamente, la preservación de la humedad y disminuir el riesgo de la pérdida nuevamente de la neodermis para regenerar o para recaer nuevamente en este ciclo de contaminación a nivel de la piel como factor de riesgo de colonización del dispositivo intravascular. Dentro de la disfunción endotelial, de la disfunción epitelial o de la disfunción cutánea, la vamos a clasificar en tres formas. Una de ellas es la disfunción cutánea aguda, en el cual se define como un evento en el cual la piel y el tejido celular subcutáneo sufre por hipoperfusión secundaria a enfermedad crónica, en donde queda específicamente encuadrada la quemadura. Posteriormente tenemos disfunción cutánea crónica, en la que podemos identificar un evento el cual causa daño a la piel, el cual también va asociado a hipoperfusión, pero que esta va vinculada hacia una enfermedad crónica, ¿no? Y tenemos lo que es la disfunción cutánea terminal, que esta específicamente hace alusión a lo que serían lesiones por presión en pacientes no postrados en cama o en predominancias óseas, en donde pues obviamente también hay una hipoperfusión de la piel en el tejido, también a nivel del tejido celular subcutáneo, y que pues específicamente se vincula hacia pacientes de la tercera edad. Dentro de estas mismas clasificaciones hay otra que maneja el GEMTI, que es el de manejo de paciente crítico, en donde la hace una tipificación únicamente en primaria y secundaria, ya nos da condiciones nosológicas específicas para mayor facilidad de identificación. Entonces tenemos que una disfunción cutánea primaria pues es aquellas condiciones crónicas de la piel o características propias de un paciente que hace que tenga alteraciones de la barrera cutánea, que también es importante considerarlas,
ya como lo son la necrólisis epidermídica, el eritema multiforme, ¿no? La famosa piel de mariposa o dermatitis bulosa, en donde vemos que hay alteraciones de la piel y que pues estas van más en condición hacia un proceso crónico, ¿no? Poco reversible, solamente tratable, y lo que sería la disfunción cutánea secundaria, en donde ya son asociadas hacia procesos que pueden ser modificables o tienen un mayor factor de predisposición a que nosotros podamos impactar de manera extrínseca para hacer una reducción a nivel de la funcionalidad de la piel, en donde quedaría pues la zona de quemaduras. Obviamente que las quemaduras pues van a irse clasificando, subclasificando, y que al poder nosotros identificarlo, pues de ahí vamos a derivar obviamente el cuidado y las intervenciones para cada uno de los dispositivos intravasculares, sin dejar de lado dar el cuidado individualizado con la factorización de riesgo individual del paciente para poder nosotros disminuir el riesgo de las biocargas o generar microclimas que potencialicen el riesgo de contaminación. Dentro del paciente quemado viene algo que tenemos que tener muy en claro, ¿no? Y esto lo vemos mucho, por ejemplo, o sea, también queda de manifiesto cuando hacemos manejo de pacientes con dispositivos intravasculares periféricos cortos, ¿no? Lo que es la etiopatogenia o la evolución de la flebitis a la infiltración, más sin embargo, dentro del manejo de los pacientes con quemaduras, tenemos una condición que se llama disfunción endotelial. Dentro de lo que es el endotelio vascular, ¿no? Si vemos las capas de la íntima y la conformación de la vena, tenemos que el endotelio pues es la parte más interna sobre la cual pues se hace la perfusión de líquidos, absorción y reabsorción de nutrientes. El glicocálix, yo les digo a los alumnos, es como si fuera la neurona en el cerebro, es la parte funcional del endotelio y es la que va a generar esa parte de equilibrio o hemostasis en relación hacia la parte de los fluidos a nivel del intersticio. Sin embargo, si bien es cierto, cuando vemos nosotros diagramas del endotelio, vemos un endotelio liso, muy similar hacia la complexión o contextura de como si fuera una liga, ¿no? Se ve planito, se ve de una capa, digamos, lisa, continua, más sin embargo, a nivel histológico, tiene pequeñas vellosidades muy similares a cómo se presentan las vellosidades a nivel del intestino. Y estas vellosidades, al aumentar obviamente la exposición a fluidos, tanto por reanimación hídrica como por la evaporación de los líquidos favorecidos por la quemadura, en el glicocálix del paciente quemado se empieza a alisar esta barrera, lo cual va a favorecer o va a mantener ese proceso inflamatorio de manera continua, pero que además va a impactar a nivel del sistema circulatorio, en donde va a dejar escapar proteínas y plasma a lo que sería la superficie de los tejidos con la intención de liberar la presión a nivel endotelial y poder hacer una regulación homeostática en relación hacia la presión a nivel del intersticio y poder liberar así también la carga y la presión a nivel del endotelio, lo cual vamos a ver manifestado con ciertas características clínicas. Es por eso que dentro del manejo de los pacientes con dispositivos intravasculares debemos de identificar las complicaciones asociadas hacia la parte de lesiones propiamente del endotelio o condiciones nosológicas que irán corrigiendo con base hacia la reabsorción de líquidos, como es en el caso del paciente quemado. El glicocálix tiene una vital importancia en el manejo del paciente quemado y en la vigilancia de los dispositivos intravasculares, ya que este tiene ciertas funciones fisiológicas. La primera de ellas, pues retiene constituyentes plasmáticos y a su vez nos va a ayudar a la limpieza al hacer un ultrafiltrado del plasma hacia el intersticio. De igual forma, nos ayuda ese balance hídrico de la vasculatura por fuerza oncótica, la cual se pierde, obviamente, al aumentar las presiones de fluidos, insisto, tanto por la respuesta al traumatismo como si existe una sobrecarga hídrica al momento de la reanimación. De igual manera, pues a lo que hace esta liberación, ¿no? O lo que nos hace dentro de las funciones que tiene el glicocálix, pues es mantener lo que serían los segmentos venulares a nivel de baja presión para evitar ya en etapas más avanzadas síndromes comportamentales o lo que sería un edema persistente a nivel de los miembros o de los pulsos
de los pulsos distales o de los pulsos periféricos, y que pues también va a prevenir la adhesión de lo que serían los leucocitos y las plaquetas en la pared, algo que también se ve abolido en el paciente quemado y por eso aumenta el riesgo de colonización a nivel hematógeno al momento del manejo de los dispositivos intravasculares. Y sin embargo, pues lo que vamos a ver nosotros de manera macroscópica o que vamos a poder interpretar a nivel de los sitios de inserción va a ser una alteración en la modulación de los procesos hemostáticos inflamatorios, ya que veremos a nivel de los sitios de salida de los dispositivos intravasculares un edema persistente que puede ser permisible dentro de las primeras 72 horas, así como una extravasación del líquido intersticial que va vinculado hacia la lesión del glicocálix endotelial, más sin embargo, debo de tener la habilidad de poder identificar si realmente es una lesión vinculada a glicocálix o hay una lesión específica o una fractura del dispositivo intravascular, o al momento de la inserción se hizo una complicación como lo sería una fístula linfática, tomando en consideración el paquete vascular. Entonces, ¿cómo veríamos nosotros a nivel clínico la manifestación del glicocálix endotelial? Este es un paciente quemado que, si bien es cierto, tiene la inserción del dispositivo intravascular en área sana o piel sana. Vemos que son catéteres que se mantienen con las coberturas húmedas de un líquido amarilloso, ¿no? El cual pues puede ser de manera regular en cantidad, puede ser moderado o incluso en ocasiones puede aumentar la misma. Se forma una vaina endotelial en lo que sería la zona pericatéter y en la zona de salida del sitio de inserción, y que si vemos hay un halo eritematoso en la zona tanto de los puntos de sutura como en el sitio de inserción. Puede ser, ¿no?, en condiciones ya muy considerables que veamos incluso el goteo franco de líquido intersticial en este tipo de pacientes, y es aquí en donde tengo que hacer un juicio clínico minucioso para poder determinar si efectivamente va vinculado hacia daño endotelial o si el paciente sufrió de una fístula linfática al momento de hacer la inserción del dispositivo. Pero ¿cómo voy a realizar, ¿no?, la tipificación o diagnóstico en relación hacia las características que estamos viendo? Pues una de ellas va a ser la aplicación de un Lapstix, ¿no? El Lapstix, las tiras que utilizamos, que allá en la mayoría de las instituciones pues son muy limitadas y en algunas ya están en desuso, que son en donde vamos a ver la lectura de proteínas. Como sabemos, el líquido intersticial es rico en proteínas y, como vimos, al dañarse el endotelio hay una alta liberación de proteínas hacia el intersticio. Entonces nosotros, a nivel de la tercera celda, que es la que nos da la lectura específica de proteínas, vamos a impregnarla del líquido que estamos extrayendo o que estamos visualizando a nivel de la humedad que estamos observando a nivel de los sitios de inserción. Si esta lectura nos da menor o nos da un resultado entre 1 y 2 cruces, nos habla que efectivamente hay un daño endotelial y que pues este va a ir revirtiendo con base a cómo haya mejora en relación a la hemodinamia del paciente, pero también a la perfusión tisular. De ahí, si nosotros obtenemos un resultado de 3 cruces a nivel de proteínas, nos habla que el paciente tiene una complicación asociada a la inserción, como lo sería una fístula linfática, y que esta no es indicativa de retiro inmediato del dispositivo, sino que tenemos un lapso de 72 horas mediante manejo de apósitos compresivos para ayudar a que cierre la fístula y poder así disminuir el riesgo de contaminación por líquido intersticial. Entonces, si vemos, también el paciente, incluso lo van a ver en pacientes críticos, pacientes que son de larga estancia a nivel de las unidades de cuidados intensivos, que incluso empieza a haber salida de este tipo de líquido por otro tipo de medios invasivos o a nivel incluso de las fijaciones de tubos endotraqueales, ya que pues obviamente los líquidos que se están sobregenerando en un paciente crítico pues buscan salida ya sea por orificios naturales o orificios realizados de manera indirecta mediante el manejo de los dispositivos invasivos. Es importante siempre vigilar, ¿no?, como les decía, esta condición de eritema se preserva en el paciente quemado por el factor proinflamatorio sobre el cual va cursando, y que única y exclusivamente pues tenemos que tener una vigilancia estrecha y un adecuado manejo del microclima y la zona pericatéter para disminuir los riesgos de contaminación microbiológica y traslocación bacteriana o siembra hematógena a través de los sitios de entrada. Pero bien,
ya centrándonos y viéndonos y vinculándonos hacia la parte de los dispositivos intravasculares, si bien les decía al ingreso del paciente, pues tenemos que hacer una valoración del acceso vascular. En primera instancia, pues hay que identificar si nuestro paciente ingresa con un dispositivo de acceso vascular, qué tipo de dispositivo de acceso vascular es. También, pues ya hay otra clasificación, ¿no?, de los dispositivos, en donde ya no se dice que son únicamente por la zona de ubicación del cuerpo, sino que va con base a la ubicación de la punta del dispositivo para poder hacer la diferenciación entre un dispositivo vascular central y un periférico. Si nuestro paciente ingresa con un dispositivo intravascular, debemos de determinar si va a permanecer. ¿De qué dependen los criterios para que pueda permanecer el acceso? El primero de ellos, sin lugar a duda, la estabilidad hemodinámica del paciente. Si el paciente viene hemodinámicamente estable, se procede al siguiente paso en el eslabón de valoración del dispositivo intravascular, en donde vamos a ver las condicionantes locales del acceso. Es decir, que dentro de lo que estamos observando a nivel de nuestro sitio de inserción no me dé un dato significativo de un proceso infeccioso local, y que en este caso, si llegara a permanecer, se va a tomar lo que serían los cultivos microbiológicos, como lo son los hemocultivos, para poder determinar si el catéter no viene ya con una inoculación microbiológica bajo un proceso de colonización, y que posteriormente se va a interpretar en un proceso infeccioso. Aquí también yo debo de tener conocimiento en periodos de incubación con base al tipo de microorganismo, hongo, que se pueda identificar en el dispositivo intravascular. Si se identifican, ¿no?, datos de riesgo o mal funcionamiento del dispositivo y las condiciones fisiológicas del paciente lo permiten, lo primero que se considera es un cambio del acceso. Esto también va apegado a lo que son las recomendaciones a nivel del manejo intrahospitalario para la prevención y control de infecciones, en donde se dice que de manera indicativa y de manera imperante, si las condiciones del paciente lo permiten, se deben de reemplazar todos los medios invasivos con los cuales el paciente ingrese, ya que estos ya vienen con una biocarga, y la intención es quitar obviamente el factor que puede desencadenar un proceso infeccioso en el paciente, y se reemplazarían por nuevos dispositivos. Esto también tiene una doble intención, además de quitar la biocarga preexistente, es también el objetivo de vincular y poder nosotros asegurar los procesos de inserción para disminuir los riesgos de contaminación y colonización desde el momento de la inserción de los dispositivos vasculares. Si el paciente no cuenta con un dispositivo intravascular, que lo cual es muy difícil porque les digo, somos un centro de referencia, pues se hace la instalación del dispositivo intravascular, y esto pues nos da un poco de mayor permisibilidad en relación a la selección de los sitios de inserción. Dentro de esto, pues debemos de hacer un estadiaje de riesgo. Como les mencionaba, no es colocar los dispositivos por colocar. Primero tenemos que proyectar el riesgo de infección, conociendo obviamente la parte de mapeo microbiológico y biocargas a nivel de la piel. Retraso en la maduración dérmica, esto va a ser con base al grado y profundización de la quemadura, y también asociado a lo que veíamos, a los procesos proinflamatorios o de edema persistente, que obviamente eso va a ser un retraso en el manejo dérmico de la piel, y que pues va a jugar un papel significativo para la colonización de los sitios. Las formaciones de escaras, lo vimos en una de las imágenes anteriores, que se ve una piel acartonada. Las escaras, pues se tienen que hacer una escarificación, retirarla hasta llegar a tejido vital para disminuir el riesgo de colonización, ya que ese tipo de tejido es un tejido desvitalizado que requiere obviamente el retiro para que ésta pueda regenerarse, y así también pues restablecer obviamente la funcionalidad de la piel en esa zona. La invasión va a ser en consideración hacia la parte de poder identificar, este es un paciente ya en etapa subaguda, mas sin embargo, si vemos, tenemos que hacer la valoración de riesgo de invasión con base a continuidad de algún otro medio invasivo cercano o en la periferia hacia donde se está haciendo la selección del sitio de inserción, y también la invasión puede ser incluso por los apósitos que se están utilizando para el tratamiento de la regeneración tisular o aquellos tratamientos tópicos que pudiesen favorecer la contaminación de los sitios de inserción o la sobremanipulación de las coberturas y los microclimas, que aumentarían estos riesgos. Obviamente todo ello con el objetivo de disminuir el riesgo de una bacteremia
principalmente bacteremias vinculadas a catéter, ya que el paciente quemado en etapa crítica siempre nos va a hacer bacteremias primarias asociadas obviamente a las múltiples infusiones que se están manejando, y la cual si nosotros incluso no única y exclusivamente queda a responsabilidad del personal de enfermería que está a cargo del cuidado diario del paciente, sino que el personal que está adscrito a unidades o equipos de terapia de infusión que manejan pacientes quemados debe de tener la susceptibilidad y el enfoque clínico para identificar la proyección o la evolución de una bacteremia hacia un proceso séptico del paciente que puede estar asociado al dispositivo intravascular, y teniendo obviamente el soporte científico, poder hacer la gestión del recambio del dispositivo intravascular antes de que se presente la sepsis y que incluso pudiese condicionar a una falla multiorgánica en este tipo de pacientes. Para esto también es importante que nosotros conozcamos, y no nada más los que manejamos pacientes quemados, sino creo que es parte del breviario cultural, que nosotros conozcamos cuáles son los microorganismos o cuál es la microbiota residente en cada una de las zonas del cuerpo, ya que estas son en primera instancia, como su nombre lo dice, pues es una medida de barrera, más sin embargo, estas pueden favorecer lo que son las autoinfecciones cuando el paciente se encuentra inmunocomprometido. En el caso del paciente quemado, también nos ayuda a hacer una proyección y un mapeo microbiológico para la selección de riesgos en relación hacia los sitios de inserción, poder nosotros adecuar la selección de los sitios de inserción en relación al menor riesgo en primera instancia por el manejo del microbioma de la piel, y que se potencializaría si hay alguna lesión circundante o algún medio invasivo circundante a nuestro sitio de inserción. Es importante también mencionar que dentro de la evaluación o dentro de lo que serían los reportes de cultivos es normal encontrar Staphylococcus epidermidis, el cual sabemos, el cual aumenta sus unidades formadoras de colonias como medida de defensa, y que obviamente eso no se consideraría como una infección, sino únicamente nos está dando alusión hacia un riesgo de colonización al haber aumento de ese microorganismo a nivel de nuestros sitios de inserción. Sin embargo, como les comentaba, el poder identificar o dónde se ubican otro tipo de microorganismos, como son enterobacterias, como son microorganismos a nivel del tracto respiratorio, y que éstas se encontraran a nivel del torrente sanguíneo por cultivos o hemocultivos tomados transcatéter, pues entonces ya me hablaría de lo que sería una infección cruzada o una infección a distancia. Es importante también mencionar pues que existen, ¿no?, dentro de los patógenos infecciosos a nivel intrahospitalario, debemos de identificar cada uno de nosotros cuáles son los que predominan en las áreas donde estamos laborando, para poder nosotros también identificar dentro de nuestro programa de prevención de infecciones cuáles son los antisépticos que estamos manejando, y si esos antisépticos van a dar respuesta a ese tipo de microorganismos al momento de hacer el manejo de los dispositivos intravasculares. Este sería un mapeo general de riesgo en el cual pues no únicamente se aplica al paciente quemado, sino que es también de conocimiento general al momento de hacer la selección de la inserción de dispositivos intravasculares, en donde nos centramos obviamente en la parte alta y la parte inferior del cuerpo. Como les mencionaba, dentro de la clasificación de los dispositivos intravasculares ya no es correcto decir que es un catéter venoso central, sino que se habla de catéteres centrales de inserción central, que lo van a ver muy probablemente ya en posibles estudios referidos por siglas como SIC, y hace alusión y referencia a todos aquellos dispositivos que insertamos en la parte superior del cuerpo, obviamente en la parte central, los que van a ser en abordajes subclavios o abordajes yugulares, que es como se hace la nueva nomenclatura, son catéteres centrales de inserción central, y en donde se hace una regulación de riesgo o una ponderación de riesgo de subclasificación, en donde nos dice que tiene un riesgo medio la zona supraclavicular, en donde vamos a tener un enfoque no única y exclusivamente de biocargas o microorganismos, sino que también dentro del manejo de los dispositivos intravasculares debemos de ver qué tanto nos permite la superficie del cuerpo poder hacer adhesión o que se puedan adherir los dispositivos de cobertura para que éste no se sobremanipule o los microambientes no se alteren de manera regular, y con esto aumentemos el riesgo de colonización.
De igual manera, las zonas de bajo riesgo van a ser la zona infraclavicular y las zonas del brazo, tanto a nivel microbiológico como a nivel de estabilización de los dispositivos de cobertura. Quedaría en un riesgo medio también la zona yugular, ya que aquí es donde tenemos mayor limitante y en donde también se va a aumentar el riesgo de manipulación, ya que en ocasiones, dependiendo de la anatomía del paciente y si tiene un cuello corto, es muy difícil poder tener una cobertura, ¿no?, de estos sitios, y que además de eso es una zona más cercana hacia medios invasivos, como sería pacientes con ventilación mecánica o traqueostomías. La zona de alto riesgo va a ser pues la zona femoral, y en ocasiones también las marcan las zonas del cuello, más en aquellos pacientes varones que tienen, por ejemplo, barba o cuello corto, o que hacen los abordajes muy posteriores y quedan casi cerca del crecimiento del cabello. Esto aumenta el riesgo de contaminación cruzada hacia el dispositivo intravascular. Dentro del paciente quemado, tomando en consideración lo antes mencionado, también tenemos que tomar en cuenta otras situaciones u otros factores. Una de ellas, el porcentaje de superficie corporal total quemada, en donde, como les decía, en la valoración secundaria, ver una exposición completa del paciente, podremos identificar si existen zonas con piel sana en donde pudiese ser factible la inserción del dispositivo, o que en su defecto esta piel sana va a ser una zona donadora en proyección al manejo del tratamiento por cirugía plástica. Las condiciones generales del paciente, qué tanto me permite hacer una manipulación o selección de los dispositivos intravasculares, también qué tanto fue manipulado nuestro capital venoso, que es algo que también dentro de terapia de infusión debemos de tener claro, que a mayor número de punciones que se hayan realizado en un paciente, menor es la posibilidad de tasa de éxito para la inserción, incluso hasta de dispositivos vasculares centrales. Y en el caso del paciente quemado, el tratamiento quirúrgico proyectado, lo que les mencionaba. Puede ser que el paciente tenga amplias superficies de piel sana, pero que esta piel en algún momento se va a proyectar para zonas donadoras, entonces no sería factible la inserción del dispositivo en zona torácica, y regularmente nos vamos a abordajes en zona femoral, o en su defecto, como pacientes que tienen superficies por arriba del 60 al 70%, va a ser poco factible la inserción de dispositivos vasculares en áreas sanas. Y regularmente, pues también tenemos que sopesar el riesgo de lo que serían apósitos de cobertura para la regeneración tisular o mantenimiento del microclima de la parte de los injertos que se le están colocando al paciente, y obviamente aquellas condiciones individuales que pudiesen condicionar la contaminación del dispositivo intravascular, como lo sería incluso tratamientos tópicos como el uso de gasas vaselinadas, ungüentos que en algún momento dado se utilizan para la maduración tisular de la piel, y que pues también en algún momento pueden jugar un factor de riesgo de contaminación cruzada. Dentro del manejo vinculado a terapia de infusión, pues nos hacemos o nos apegamos al protocolo que nos da Bacteremia Cero, un protocolo dictado por la Organización Mundial de la Salud, avalado por los CDC de Atlanta, en donde pues se dicta desde el año 2011 y también se pone en marcha a nivel nacional, y nos da los 5 puntos estratégicos para la prevención de bacteremias relacionadas a catéter. La primera de ellas, pues, es higiene de manos, no la piedra angular para realizar cualquier procedimiento del manejo de dispositivos intravasculares, sea para su inserción o mantenimiento. Medidas de barrera estéril máxima, en donde también nosotros debemos de garantizar una cobertura mínima del 80% de la superficie total del paciente para generar un sitio estéril al momento de la inserción. La asepsia cutánea o preparación de la piel con gluconato de clorhexidina, sin embargo, es aquí donde empieza la variabilidad en relación hacia el manejo del paciente quemado, y ahorita lo iremos viendo cómo se hace el ajuste, ya que también si lo estamos instalando en áreas con presencia de materia orgánica o lo que son quemaduras o daños cutáneos considerables, pues tenemos que aplicar otro tipo de protocolos para dar un mejor control a la biocarga. Se dice que siempre debe de haber una selección a inserción a nivel del catéter en región subclavia, esto por la zona que tiene pues el doble check-in de seguridad, en donde es menos carga microbiológica y también es mayor la posibilidad de aseguramiento al momento de la cobertura del dispositivo intravascular.
Y se nos dice que pues es también hacer la gestión de quitar las líneas de catéteres innecesarias, ¿no? Para ello pues se tiene que hacer el monitoreo, pues si no diario, sí de manera continua de los pacientes portadores de dispositivos intravasculares para poder valorar si es aún necesario un dispositivo central o se puede hacer la gestión para hacer la transición hacia uno que sea de menor riesgo, como sería la transición hacia un catéter central de inserción periférica, un catéter PIC, y poder así nosotros retirar o poder hacer incluso la rotación de los dispositivos intravasculares en el caso del paciente quemado, con base a áreas de regeneración tisular y disminución de riesgos por asociación con otros medios invasivos. De ahí, pues derivaría, ¿no? Los famosos paquetes preventivos de medidas, los cuales pues no me voy a detener tanto, sin embargo, no única y exclusivamente aplican para paciente quemado, sino como les mencionaba, es parte de los cánones de mantenimiento de los dispositivos intravasculares, en donde pues es la higiene de manos, la preparación de la piel con clorexidina, medidas de barrera máxima de inserción y la inserción subclavia. Aquí observamos, este es un kit, ¿no?, de instalación e inserción de dispositivo intravascular, el cual cubre de cabeza a pies al paciente, tiene una ventana, ¿no?, transparente para poder nosotros visualizar, la cual tiene adhesión hacia nivel de la piel para poder estabilizarlo y que específicamente quede expuesta la zona seleccionada para la inserción del dispositivo. Este es un kit de instalación totalmente desechable, desde el portaagujas, así como lo es el bisturí y el resto de los contenedores. Es un equipo de doble bioseguridad, ¿no? Cada uno de los insumos, creo que no se observa muy bien, son protectores tienen protectores para la reducción de punciones accidentales y que pues además son catéteres impregnados que también son de primera elección en el paciente quemado, pacientes en estado crítico. Dentro de esto, ¿no? Pues en el manejo del paciente quemado se elabora un protocolo que bien les menciono, no existe nada con base en la evidencia y por eso se tuvo que hacer referencia hacia la parte del manejo y cuidado de heridas y se establece un protocolo establecido con 3 características primordiales de la piel: piel quemada cruenta, piel quemada repitelizada y piel íntegra. La piel íntegra pues se apega específicamente a lo que nos dice la norma 022 y las guías del CDC y el HIPAC, que no tiene mayor variabilidad, en donde sí existe una combinación o una adecuación con base a la evidencia, es en el paciente que tiene piel quemada cruenta o piel quemada repitelizada. Esta es una escara, ¿no? Esta es la escara que posteriormente va a irse desprendiendo y pues también va a jugar un factor de riesgo de colonización. En el caso del manejo de pacientes con piel íntegra, ¿qué nos dice la evidencia para el manejo? Pues nos dice que para hacer una preparación adecuada de la piel debo de impactar en el microbioma transitorio y en el microbioma residente. Para poder hacer este impacto vamos a hacer la utilización de jabón y antisépticos. El jabón, dentro de lo que es el SHIA, ¿no?, nos dice que hay una evidencia, y también la ASIN, que es la Asociación Colombiana de Infecciones Nosocomiales, nos dice que el jabón va a impactar de manera significativa en la reducción de lo que sería el microbioma transitorio, al disminuir obviamente lo que sería la suciedad a nivel de la piel. En el caso de nosotros, también en el paciente quemado, nos ayuda a retirar, ¿no?, la presencia de materia orgánica, o en su defecto, si en la periferia, como se observa aquí, esto brillosito, es tratamientos tópicos. Si a la periferia existe el manejo de tratamientos tópicos, nos va a ayudar a eliminar la oleosidad de la piel para que pueda penetrar en las capas de la misma los siguientes antisépticos a utilizar. Siempre es importante considerar que debo de hacer una remoción del excedente del jabón con un poco de agua inyectable para evitar que haya sinergismo entre las sustancias químicas que estoy aplicando a nivel tópico. Posterior a eso, las guías dicen que deben de ser 3 tiempos de alcohol que van del centro hacia la periferia. La periferia va a estar delimitada hacia la zona donde se hace el apósito de cobertura y posteriormente se va a aplicar gluconato de clorexidina al 2%, como bien estipulado en la norma 022. En el caso de pacientes con piel repitelizada, ya sea repitelizada de primera intención o repitelizada por cobertura o adhesión ya propiamente de los injertos, es un estrato córneo inmaduro en el cual hay aumento de la sensibilidad, como lo veíamos anteriormente, hay aumento de la disfunción cutánea porque el paciente refiere comezón y eso no es que
sea que ya es un punto favorable por la parte de cicatrización, sino que me dice que todavía hay una alteración dérmica. En el caso de este tipo de pacientes, se hace la utilización de jabón, agua inyectable y gluconato de clorhexidina, siempre y cuando veamos un estrato ya un poco más rosadito, tendencioso hacia la parte de regeneración y maduración del epitelio. En su defecto, si vemos que la zona pericatéter o incluso la zona del sitio de inserción aún se encuentra rosadita o muy rojiza, me está hablando de una formación de neodermis, que está obviamente en mi estrato córneo inmaduro y que hay un aumento de sensibilidad. Única y exclusivamente le llamamos nosotros dar toque de clorhexidina en el sitio de inserción sin tocar la periferia, ya que esto aumentaría el dolor en el paciente y también aumentaría el riesgo de desecación en el tejido. Obviamente se omite la utilización de alcohol por la sensibilidad que existe en la zona y única y exclusivamente pues lo que tenemos para control microbiológico o nivel del microbioma pues va a ser el gluconato de clorhexidina. Es importante también mencionar que pues el jabón nos va a ayudar a retirar el tejido desvitalizado como se observa en esta imagen y que obviamente me va a ayudar y me va a favorecer a que el epitelio se siga regenerando y que con ello pues disminuye el riesgo de una contaminación. En el caso de pacientes con piel quemada cruenta, hacemos alusión hacia la parte del manejo de heridas, ¿no? Las guías de práctica clínica españolas de heridas, en donde anteriormente se nos decía que era de manera indicativa, pues a realizar únicamente una limpieza del lecho de la herida. En este caso, en vez del lecho de la herida, es el sitio de inserción del catéter, en el cual las guías de manejo de heridas nos dice que se hacía en su momento con jabón y solución fisiológica. Sin embargo, los estándares hace un par de años cambiaron y se hace la sustitución de solución fisiológica por agua inyectable, ya que con base a estudios se observó que obviamente al ser agua inyectable, tener contenido iónico de sales, pues aumentaba también el dolor, ¿no? En la parte sensitiva de la piel. Entonces, cuando son áreas quemadas cruentas o pieles quemadas cruentas, como lo observamos, vamos a utilizar única y exclusivamente agua inyectable o jabón y agua inyectable. En su defecto, en algún momento se buscó gestionar, cuando formé parte de la clínica de catéteres, se buscó gestionar el uso de biguanida líquida, que no tengo conflicto de interés, pero pues la marca comercial es Prontosan, que Prontosan es biguanida. La clorhexidina es parte de la familia de las biguanidas para poder dar un mejor control microbiológico del microbioma y de la biocarga a nivel de los sitios de inserción. Sin embargo, pues no se logró como que evolucionar en esa parte del protocolo. Entonces se sigue manejando como actualmente como se los presento, agua inyectable con técnica de puntilleo sin hacer tanta fricción a nivel del tejido. El punto es quitar la presencia de materia orgánica cuando son zonas sumamente quemadas o sumamente exudativas, y en su defecto cuando ya hay presencia de fibrina, como es la situación de este catéter que estamos observando, pues es retirar la mayor cantidad de fibrina sin dañar el tejido endotelial para no profundizar la lesión, y posteriormente pues le vamos a colocar agua inyectable. De ahí, pues tenemos también nosotros que poder identificar, ¿no? Cuando hacemos manejo de pacientes quemados con dispositivos intravasculares, nos enfrentamos a lo que sería la colonización de los sitios de inserción, y viene un término que se deriva o que es parte de la dogmotecnia en relación hacia las situaciones de manejo de heridas, que es el famoso tejido friable. El tejido friable es algo a lo que nos enfrentamos en el manejo del paciente quemado, principalmente en aquellos pacientes con estancias prolongadas por arriba de 2 o 3 meses, en donde hay un aumento en relación a la contaminación del tejido, y que, como observamos aquí, pareciera que es un sitio de inserción ya cicatrizable. Sin embargo, un tejido friable o me habla de ese aumento de biocarga a nivel del tejido, el cual va a generar un retraso en la cicatrización, es aumento en la biocarga y es un riesgo de pérdida del dispositivo. Esta es una paciente que, si no mal recuerdo, tenía 6, 7 meses de edad cuando ingresó a la unidad y tuvo múltiples accesos. Aquí donde ven, pues es una zona que ya fue injertada, tiene un dispositivo central de inserción periférica, un PIC, y esta paciente, ¿no? Se reportaba siempre en las hojas de seguimiento o incluso por el personal de enfermería a cargo, que siempre presentaba sangrado en el sitio de inserción.
Esa es una característica de un tejido ya con aumento de la biocarga, que cuando yo hago la limpieza del sitio, el sitio sangra de manera, pues, ahora sí que sin causa aparente, solo por el hecho de tocarlo. Entonces aquí tengo yo que realizar sí o sí un cultivo microbiológico para saber cuáles son los agentes que están contaminando el tejido, o incluso hacer búsqueda intencionada en las biopsias de piel, como era el caso de esta paciente que tenía pues ya contaminación de tejidos blandos, específicamente cándidas, que pues obviamente pues no había otra opción más que tratar de preservar el dispositivo siempre y cuando no nos diera una complicación sistémica significativa hasta el momento del reemplazo. Pues cabe mencionar que tuvo casi más de 20 dispositivos intravasculares y ya no había zonas en donde se pudiera insertar. Entonces, como vemos, también debemos de hacer un juicio clínico en relación a si realmente es un proceso significativo de cicatrización, si es un proceso de sangrado habitual porque hay un alargamiento en los tiempos de coagulación, hay una disminución de plaquetas o hay una condicionante microbiológica potencialmente infecciosa que me está haciendo que se presente esta condición clínica en el paciente. Los apósitos de cobertura pues también van a ir mediados con base a las características de la piel y que estos pues también pareciera, ¿no? Porque siempre se me cuestiona en relación hacia lo que viene estipulada la norma 022, en donde nos dice que pues los sitios de inserción tienen que ser visibles. Sin embargo, en el Instituto Nacional de Rehabilitación, los sitios de inserción no quedan visibles, quedan cubiertos con gasas estériles de cobertura. Esto está avalado por el Comité de Control de Infecciones y el área de infectología. Como les mencionaba al inicio, dentro del manejo de la terapia de infusión debemos de ser muy críticos en relación hacia la ponderación de los riesgos. Y en el caso de nosotros, la infraestructura hospitalaria y ni qué decir del área del manejo de pacientes quemados, son áreas sumamente calientes que generan un microclima entre lo que son los apósitos de aseguramiento y obviamente los sitios de inserción, que lejos de favorecer un mantenimiento adecuado de los mismos, aumentaba el riesgo de eritemas y colonizaciones a nivel del mismo. Entonces, la selección de los apósitos de cobertura, nos vamos a los convencionales, los dispositivos integrados, como nos dice la INS y la norma 022, los cuales son apósitos transparentes. Actualmente existen con bordes reforzados y almohadilla de clorexidina, los cuales, al igual que en muchas instituciones, pues el uso es limitado, ya que el recurso no se da de manera regular, pero que también con base a las características de la piel, si son zonas en proceso de repitelización, zonas que están con formación de neodermis y el estrato córneo es inmaduro, se hace la selección de otro tipo de apósito de cobertura, como lo es la tela de poliéster, el cual se elabora de forma artesanal, para poder nosotros favorecer, ¿no?, el cuidado de la piel a nivel del sitio, o que incluso en ocasiones buscamos un apósito con mayor grado de adhesión por la oleosidad de tratamiento que se está teniendo, o que también la piel, por el mismo proceso regenerativo y la formación de colágena y elastina, se va haciendo un poco más grasosa, nos favorece el desprendimiento prematuro de los apósitos, en donde se hace la selección de este tipo de apósito de cobertura, o que incluso, ¿no?, como veíamos en las imágenes anteriores, lo único con lo que podemos cubrir nuestro dispositivo es con gasas estériles, esto únicamente con la intención de disminuir el contacto con el resto de la parte de los medios invasivos o del manejo intrahospitalario del paciente, ya sea por apósitos de manejo de quemaduras o también por propiamente aislarlo del resto de lo que serían cables de monitorización o incluso la ropa de manejo del paciente. En el caso cuando se cuenta con apósitos de almohadilla con clorexidina, estos están muy limitados y específicamente pues su uso, si bien es cierto dentro de las guías y estándares de la INS nos dice que debe ser de primera elección en pacientes críticos como lo es un paciente quemado, en ocasiones pues obviamente en el quemado no se pueden adherir, y si es factible su adherencia, en el caso de nosotros en el manejo interno del Nacional de Rehabilitación, se deja exclusivamente para pacientes con potencialización de riesgo o que hemos identificado un dato significativo a nivel del sitio de inserción que requiere una vigilancia estrecha y un mantenimiento específico
del sitio, ¿no? Como lo es la clorhexidina, que pues no es tema de esta clase, pero que con base a sus condiciones en relación a características del antiséptico, además de dejar un efecto residual, al tener nosotros almohadilla de clorhexidina, nos va generando un efecto acumulativo y por ende impacta de manera directa en la disminución de unidades formadoras de colonias a nivel de la piel. De igual manera, pues también, ¿no? Dentro de lo que se buscaba en su momento, les digo, cuando yo formaba parte del equipo de terapia de infusión, se buscó hacer la combinación de apósitos, en donde en ocasiones las condicionantes de nuestros dispositivos intravasculares son estas áreas, ¿no? En su mayor predominancia de piel sana, pero que en la periferia pues tenemos zonas con quemaduras, ¿no? O zonas que van en un proceso de regeneración y que propiamente por cómo es la repitelización de la piel, llega un momento en el cual hay alguna extravasación, como era el caso de este dispositivo, que si ven es un sitio sano, pero que sin embargo la condicionante de la limpieza del sitio de inserción era por la lesión cercana al sitio de inserción, la cual aumentaba en extravasación. Obviamente el líquido intersticial que drenaba contaminaba nuestro sitio y obviamente aumentaba la manipulación del mismo. Entonces, con base a lo recomendado, ¿no? En el manejo de heridas, pues era la colocación de un apósito hidrocoloide, también para que al momento de hacer la adhesión del apósito no estuviésemos dañando la neodermis que se está formando, dar control a la humedad, disminuir riesgo de maceración, colocar esta zona, ¿no? Valorar cuándo era necesario el uso de apósitos combinados, ¿no? Como lo es el uso del hidrocoloide, más el uso convencional de apósito de cobertura para el mantenimiento del sitio de inserción, como era un apósito o un dispositivo integrado, porque también ya cambiaron de nombre, dispositivos de aseguramiento integrado, más la gasa, que es la que nosotros utilizamos a manera de protección de los sitios de inserción. Tenemos modificaciones también en relación a los apósitos de cobertura. Si vieron nuestros pacientes, pues cuando son con grandes superficies quemadas, en ocasiones solo tenemos milímetros, ¿no? Disponibles de piel en proceso de regeneración o una neodermis que ya va en proceso de maduración, y lo que buscamos es aislar el dispositivo intravascular, específicamente el sitio, de lo que hay en la periferia. Entonces se hace aquí una adecuación, ¿no? De la famosa fijación en H, de la sonfaloclisis, que también se llama estabilización en sándwich, en donde, pues, como les mencionaba, es cuando tenemos un espacio de piel limitado para la adhesión del apósito y cobertura del sitio de inserción, en donde, pues, única y exclusivamente, pues, nos apegamos a los milímetros de piel sana que tengamos o de neodermis que me permite hacer la adhesión, pero que a su vez me permite mantener un microclima seguro para disminuir el riesgo de colonización de nuestro sitio de inserción. Esta también es otra parte, es otra forma, ¿no? de la fijación en sándwich. Lo único que se hace, pues, es también notificarle al personal al personal de enfermería a cargo del paciente, que pues el catéter no se encuentra con un doble aseguramiento. El primero, pues, es la fijación del dispositivo con la sutura, sino que única y exclusivamente, pues, está cubierto el sitio para que ellos también no se confíen al momento de la movilización del paciente, o que incluso se hace como que una cercanía o aseguramiento del banco de llaves a nivel de la cama del paciente para quitar peso y evitar que haya un desplazamiento del dispositivo intravascular por tracción del mismo. Dentro de las modificaciones también que se hace en el manejo del paciente quemado es la parte del aseguramiento del acceso vascular. Hay algunas prácticas, ¿no? que les ponen los estabilizadores externos, o como coloquialmente le llaman las famosas mariposas, pero que se llama asegurador externo del dispositivo. Este es un factor extrínseco de colonización del paciente, ya que dentro de lo que es el espacio muerto que existe entre el estabilizador externo y la piel, más el sangrado que haya en el sitio, favorece el atrapamiento de restos hemáticos, los cuales pueden colonizar los sitios de inserción. Entonces, lo que se hace es única y exclusivamente dar un punto a piel que asegure de manera efectiva el dispositivo intravascular, y posteriormente se hace un trenzado del excedente de la sutura, que esto tiene una doble finalidad. Una de ellas nos permita una limpieza efectiva de la zona a nivel de la región pericatéter, pero que a su vez nos permite hacer una rotación sin generar oclusión mecánica y poder así
dejar descansar la piel y evitar lesiones casi vinculadas al manejo de los adhesivos en los dispositivos intravasculares. Este también pues ya es una práctica en desuso, más sin embargo les digo, el paciente quemado no puede dar respuesta o no puede caminar de la mano con base al avance de la tecnología, ya que hay ciertas limitantes. Si bien es cierto, de lo cual nos veríamos favorecidos en el paciente quemado sería el dispositivo de aseguramiento subcutáneo, es un insumo que todavía no llega a nivel nacional y que pues también tendríamos que ver, ¿no? Si se nos puede mantener de manera continua al momento de brindar el manejo del paciente. Si bien es cierto, dentro de las recomendaciones se nos dice que no se debe de hacer el uso de suturas, sí, dentro de lo peor, pues agarramos lo que genere menos riesgo y hay una evidencia o hay unos estudios en donde nos dice que pues si no tenemos otra forma de asegurar el dispositivo más que mediante el uso de suturas, seleccionemos suturas sintéticas que vamos a poder nosotros hacer una descontaminación más efectiva versus lo que son suturas naturales como sería la seda. Entonces, en el caso del manejo de dispositivos intravasculares, les digo, si bien es cierto, ya no se acepta el uso de suturas, sí se busca que si es con lo único que tenemos para hacer el aseguramiento, sea con un nylon, ¿no? Un nylon 3 ceros, 2 ceros, dependiendo la edad del paciente y la calidad del tejido de la piel, para poder asegurarlo y también con esto disminuir el riesgo de colonización versus a los que fijan con seda, ¿no? La seda se coloniza en menos de 24 horas, siempre se mantiene húmeda y aumenta el riesgo de contaminación de los puntos de sutura y que pudiese favorecer una translocación bacteriana. Las intervenciones son las mismas que se hacen a cualquier paciente que se le instala dispositivo intravascular. Después de la instalación viene el control mediante placa de rayos X, más sin embargo, pues ya también dentro de lo que se hace en el avance de manejo de dispositivos intravasculares al momento de la inserción, pues es el uso de ultrasonido, ¿no? En el cual pues tenemos la certeza de que el catéter quedó central o en ocasiones cuando existe la premura de iniciar infusiones como lo pudiese ser en el paciente quemado y se cuenta con ultrasonido, hay una técnica que se llama técnica de la burbuja, en donde el médico que inserta el dispositivo intravascular infunde solución a nivel del catéter y en las cámaras cardíacas se observa un burbujeo en el cual me está diciendo que tiene una ubicación central mi dispositivo intravascular. Independientemente de que yo haya preparado adecuadamente la piel, es necesario realizar lo que antes llamábamos curación de catéter, ahora es limpieza del sitio de inserción para remover, ¿no?, los restos hemáticos que hayan quedado o que se encuentren presentes posterior a la punción. Se hace la colocación de conectores libres de aguja o en su defecto, si es que se cuenta con ellos, extensiones multivía libres de aguja o los famosos pulpos como quizá la mayoría lo conocen. Se busca hacer la conexión de los sets de infusión, ¿no? Y es aquí en donde se hace la selección y distribución con base al número de lúmenes, pero también tomando en consideración las características de los fármacos y soluciones a infundir, que aquí lo que se busca si se cuenta con un equipo de terapia de infusión es que todo esto lo haga el equipo de terapia de infusión para disminuir el riesgo de contaminación cruzada. Se hace el heparinizado y sellado de vías en el dado caso que sea un catéter multilumen y ya se haya hecho la selección de cuántas vías quedarán en infusión, que también el heparinizado es algo que ya dentro de los estándares del año 2021 de la INS dice que ya no es necesario, ya que aumenta el riesgo de obviamente alargar los tiempos de coagulación si no se hace un adecuado manejo de los sellos de heparinizado. Entonces ahora se hace el famoso lavado y bloqueo mediante solución fisiológica. El registro en los formatos de instalación y monitoreo, esto específicamente, ¿no?, de acuerdo a cómo estén los protocolos en sus instituciones. En el caso de nosotros, pues es algo que llena la clínica de catéteres, en donde viene la hoja específica de inserción del dispositivo intravascular, en donde se recaba cada uno de estos momentos que nosotros acabamos de describir. Después, pues tenemos que ver, ¿no?, la parte de complicaciones infecciosas, en donde pues el monitoreo pues es de manera continua y que pues por lo menos a mí a título personal cuando trabajaba a nivel de manejo de dispositivos intravasculares para disminuir el riesgo
o la movilización innecesaria del paciente, ya que en ocasiones hay pacientes que se manejan bajo sedación para procedimientos específicos, pues se busca, ¿no?, conjuntar la manera de, al momento de que el personal en área clínica haga la movilización del paciente, también aprovechar para hacer la valoración del dispositivo intravascular. Si ustedes ven, el tipo de paciente es un tanto complejo para realizar la vigilancia y su manejo, y poder también nosotros mantener en manera de lo posible pues lo más limpio, seco y libre de contaminación nuestros dispositivos intravasculares para disminuir obviamente el riesgo de bacteremia. Para ello aplicamos el paquete preventivo o el bundle de mantenimiento, en el cual pues también ya ha sufrido modificaciones con base a los estándares, pero que también pueden consultarlo en el que publicó la Secretaría de Salud, que son paquetes preventivos para las infecciones asociadas a la atención en salud. En este, pues nos habla de una higiene estricta de manos antes de manipular obviamente el dispositivo intravascular, valorar diariamente la necesidad del dispositivo. En el caso de nosotros del paciente quemado, si existe una mejor zona para el recambio y las condiciones del paciente lo permiten, pues gestionar el recambio del dispositivo hacia una zona de menor riesgo de contaminación. Cambio de apósito transparente de forma séptica, en el cual pues obviamente es valorar, ¿no?, la integridad del dispositivo, que no se encuentre húmedo, para disminuir el riesgo de maceración y colonización de las zonas. Cambios de los sets de infusión, en los cuales van dictados todavía nosotros a nivel nacional bajo el régimen de la norma 022. Sin embargo, ya bajo los estándares de la INS existen adecuaciones en relación al tiempo de permanencia tanto de los accesorios como de los equipos, con base a las características químicas de los líquidos intravenosos que estemos infundiendo. Y también existe, pues obviamente, la parte de desinfección de todos los puertos de acceso, ¿no? Esto, pues, lo maneja de manera general, pero es lo que nosotros conocemos a nivel del argot de terapia de infusión, los protocolos de descontaminación activo-pasiva que aplica, pues, cada vez que hacemos abordaje a los puertos o hacemos conexiones o desconexiones de los sets de infusión, ya sea por recambio o por nueva implementación de infusiones a la indicación. Para el manejo, como les decía, del paciente quemado, pues tenemos que basarnos en lo que dicta la evidencia en terapia de infusión, en donde pues a nivel nacional nos rige la norma 022, más sin embargo, también los protocolos y la normativa nacional viene derivada de recomendaciones internacionales de las diferentes asociaciones, la ABA en Argentina, el CEINAF en España, la INS, que es como que la madre en relación hacia quién rige los estándares a nivel de terapia de infusión, que es la Infusion Nurse Society en Estados Unidos, que casi cada 5 o 6 años hace, ¿no?, modificaciones a nivel de los estándares de manejo, esto con base a la evidencia y obviamente con base a las nuevas hallazgos que se hacen en relación al manejo del paciente con terapia de infusión. ATISPA, que también es otra de las asociaciones latinoamericanas, y ACOTEIN, que pues son con las que hicieron el consenso, ¿no?, latinoamericano para el manejo del dispositivo intravascular periférico corto. La RENAO, que es en Canadá, en donde también tiene literatura buenísima en relación a todas las etapas del manejo del dispositivo intravascular, tanto intrahospitalario como de manejo ambulatorio, y pues lo que existe en relación a la Asociación Mexicana de Profesionales en Terapia de Infusión, que es como que dentro de las organismos rectores dentro a nivel nacional en lo que dicta terapia de infusión propiamente. Sin embargo, les digo, para el manejo del quemado, pues queda como que volando, ¿no?, diciéndolo de manera coloquial, cómo vamos a hacer el manejo real de la piel. Para ello, pues nos basamos, bueno, la normativa que les decía 045, donde se establece pues el control de infecciones y los equipos de terapia de infusión como equipos reguladores y como equipos normativos a nivel intrahospitalario para la contención de complicaciones vinculadas al acceso vascular, la norma 022, en donde vamos a encontrar en sus numerales especificados desde la parte de gestión de la inserción del dispositivo, calidad de los insumos y cómo se va a ir mediando la parte del mantenimiento del mismo. Y a nivel de manejo del paciente o de las quemaduras y heridas, pues tenemos la GNU, que es el Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento de Úlceras por Presión y Heridas Crónicas, que este es español, el cual específicamente nos guiamos en 3 manuales que tiene. Uno de ellos es manejo de biocarga, en donde hace alusión a la combinación no específica
de las soluciones, el jabón y qué tipo de antiséptico, si es que es aplicativo con base al tipo de lesión, y también en donde viene, ¿no?, la parte de interpretar el tejido, las características de lo que es el esfacelo, ¿no?, que también es una de las situaciones que no quise ahondar mucho porque ya me estoy llevando más del tiempo, en donde tenemos que identificar, ¿no?, el color del esfacelo, y que el color del esfacelo también me da datos clínicos en relación hacia el dato microbiológico para poder identificar procesos infecciosos a nivel local, y sin lugar a duda la American Burn Association, en donde pues vamos viendo los lineamientos de manejo de reanimación hídrica del paciente, las guías ISBI que también hacen alusión hacia el manejo del paciente quemado, algo que también pues en los que manejamos pacientes con dispositivos intravasculares quemados debemos de tener conocimiento para poder hacer una vinculación y formar un conocimiento integrado para el manejo de estos pacientes. Pues bien, esto es lo que me gusta compartir. Es una imagen que me gusta mucho, ¿no? En donde pues hace alusión, ¿no? Yo el puercoespín yo lo asocio al paciente quemado, ¿no? Para los pacientes normales, por llamarlos de alguna manera, hay lineamientos convencionales para manejo de terapia de infusión, en este caso, pues hace alusión, ¿no?, al gorro de globitos. Pero dice, genial, yo también quiero un sombrero de globitos. ¿Cómo le hacemos para que podamos traspolar la evidencia, adaptarla hacia un paciente que también requiere o tiene necesidades específicas y que no tiene por qué quedar excluido de la seguridad al momento de la vinculación, ¿no?, de brindar el cuidado? Entonces, para ello, pues como les mencionaba, debemos de tener un juicio clínico y un juicio crítico. Dice, todo tiene solución, solamente hay que buscarlo, y es donde hacemos todo ese análisis de terapia de infusión, pero también con base a las necesidades del paciente quemado para poder proveer un cuidado integral y con calidad a este tipo de población. Pues bien, a manera de conclusión podemos decir que la experiencia y la formación del personal de enfermería siempre va a jugar un eje imprescindible para el cuidado de los dispositivos intravasculares, y esto va a impactar en lo que sería la vigilancia activa de los signos potenciales de complicación, pero sobre todo, además de identificarlos, pues es intervenir de manera inmediata para disminuir el riesgo de una complicación mayor o incluso que pudiésemos condicionar la muerte del paciente. El correcto mantenimiento de los accesos vasculares va a incidir de manera significativa en la permanencia de los dispositivos, el bienestar del paciente y obviamente la reducción de costos hospitalarios. La implementación de medidas de alto impacto y bajo costo, como son lo que vimos dentro del protocolo, nos van a ayudar a disminuir la incidencia y la prevalencia de estas complicaciones, específicamente en el paciente quemado, pues disminuir el riesgo de complicaciones infecciosas. Es importante siempre la capacitación continua del equipo multidisciplinario para el cuidado y manejo de la terapia de infusión, así como la vigilancia, ¿no?, de los signos de infección. Más sin embargo, siempre la prevención va a ser la piedra angular para generar un alto impacto en la reducción de los riesgos relacionados a esta práctica. Pues esto es todo de mi parte. Esta es parte de la literatura que se utilizó para la integración de este tema, y pues les agradezco su atención. Como bien lo vieron, era parte de una sesión introductoria, un diplomado que arrancamos el día domingo, ¿no?, diplomado de manejo de terapia de infusión o manejo del paciente con dispositivos intravasculares, en el cual pues soy profesora titular. Ya esta es mi segunda generación para el estado de Oaxaca, en donde pues el objetivo va a ser que ustedes, ¿no?, o los que formen parte de este diplomado, pues tengan las herramientas para poder valorar y poder gestionar de manera adecuada lo que es la terapia de infusión, pero sobre todo tener un adecuado manejo de los pacientes portadores de dispositivos intravasculares. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, no sé si se encuentre por ahí el maestro Abel, y si no, pues Hola, ya. maestra, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, aquí estoy presente. Buenas tardes. Un saludo a todos nuestros participantes. Como bien dijo la maestra Lorena, esto es un curso de un prediplomado, es un diplomado que vamos a iniciar de terapia de infusión este domingo 11 de septiembre a las 10 de la mañana, con una duración de 4 meses, lo que son los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. En el mes de diciembre vamos a tener 2 talleres presenciales aquí en la región del Istmo, específicamente en Santo Domingo, Tehuantepec, Oaxaca. Se llevarían a cabo 2 talleres, sábado y domingo, que sería 11 y 12 de diciembre del 2022.
La invitación es a todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo en esta tarde, es invitarlos a este diplomado. Es un diplomado en línea, clases, 2 sesiones al mes, los días domingos. Los interesados me pueden mandar un WhatsApp. Voy a dejarle mi número de WhatsApp en el chat para que me manden un WhatsApp y le envío la información completa del diplomado. Es un diplomado muy importante que debemos tener todo el personal de enfermería en nuestro currículum vitae. Asimismo, contamos con becas disponibles. Esperemos que de los interesados, de los participantes se interesen en el diplomado y yo con gusto les hago llegar la información. Pues bien, continuamos. ¿Alguna pregunta, duda, jóvenes? Si no es del tema en específico, si a lo mejor tienen alguna duda en terapia de infusión y puedo orientarlos, con mucho gusto. No sé si les digo, tengan alguna duda, alguna observación, algún comentario, estamos abiertos. Pues en lo que a lo mejor no, si no se atreven en el micrófono, igual en el chat, les sigo contando, ¿no? Como les dice el maestro Abel, la estructura del diplomado es una estructura modular en donde se va a partir desde conocimientos básicos de niveles de bioseguridad, van a conocer microbiología, ¿no? Lo que les mencionaba, saber interpretar cultivos microbiológicos, toma de decisiones en la toma de cultivos microbiológicos. Vamos a hablar de los diferentes grupos etarios, ¿no? En relación hacia la parte de la selección de los dispositivos. Es importante también mencionarles que dentro del diplomado, por lo menos esta segunda generación y la primera que manejé con el maestro Abel, sí nos caracterizamos por manejar la información que está de vanguardia con base a lo más actual en relación al manejo de los accesos vasculares. Es importante también mencionarles que quizá pueda ser que ustedes vean en alguna de las clases, y ahí también yo me incluyo, que hay algunos materiales que quizá todavía no podamos tener contacto en el día a día de nuestras instituciones, pero que sin embargo, pues es necesario, ¿no? Que nosotros tengamos conocimiento de ellos. De igual manera de premisa, también se están invitando a laboratorios. Dentro de los módulos voy a adicionar una parte de tecnologías, en donde vamos a hablar de bombas de infusión, perfusores, tipos de catéteres, usos de ultrasonido, ya que estos son necesarios, ¿no? Y que a veces también nosotros tenemos que hacer un juicio crítico en relación hacia lo que nos están ofertando a nivel hospitalario, porque yo les mencionaba, ¿no? Apenas en la institución donde laboro nos están capacitando de unas nuevas bombas, las nuevas bombas, el boom que tiene esa bomba dice que previene, así como tal, previene la infiltración porque tiene sensores, ¿no? Tiene sensores de presión. Sí tiene sensores de presión, pero también yo debo de conocer cuáles son mis presiones a nivel de tasas de flujo de las venas, mis catéteres, y que me sepan ellos decir cuáles son mis parámetros en relación a presiones. Entonces, son muchas de las cosas que les digo, no sé, veo aquí algunos que ya cursaron el diplomado con nosotros, muchas gracias. Creo yo que no se van a arrepentir. En el presencial, pues el objetivo es que ustedes repliquen, ¿no? Todos los procedimientos que vamos a ver en clase, pero que además, como yo les digo a los alumnos, no sean curanderos de catéteres, sean personas formadas en terapia de infusión y sepan el por qué y para qué de cada uno de los procedimientos que estamos ejecutando con el paciente, que conozcamos cada uno de los insumos que se están implementando en el paciente y que a su vez, pues también nosotros sepamos hacer las adecuaciones con base a los insumos que tenemos disponibles en las instituciones, porque pues también muchos decimos, ¿no? Del libro es muy bonito, que todos nos manejan con kits, todos nos manejan con la parte de las situaciones en relación hacia la tecnología, pero que pues a veces tenemos con trabajos gasas, con trabajos tenemos apósitos, con trabajos tenemos cintas, ¿no? Para asegurar dispositivos, pero que dentro de esas grandes limitantes, podemos nosotros apegarnos a buenas prácticas. Dice que si pueden entrar siendo estudiantes. Sí, sí pueden, y tengo una pregunta, que si la extravasación por DFH, ¿qué intervenciones se tienen que realizar? Dentro de las infiltraciones o las extravasaciones debemos de identificar en primera instancia, poder aspirar, ¿no? Es retener la infusión, y hay que aspirar la mayor cantidad posible si es que todavía no lo permite el dispositivo intravascular.
Para aquí sería importante, no sé, y quizá a lo mejor luego el maestro Abel nos dé la oportunidad de que hagamos una sesión abierta de lo que sería la etiopatogenia de la infiltración a la extravasación, ya que ahorita explicártelo es un tanto complejo. Tenemos que romper mitos y realidades, es detener tu infusión, hacer un cálculo de cuánto fue la cantidad aproximada que se extravasó y poder identificar cuál es la reacción local que está generando el paciente. Hay veces que puede presentar eritema o puede presentar lo que sería un blanqueamiento en la zona. Si hay presencia de eritema, se van a colocar compresas frías para ayudar a la vasoconstricción o en su defecto compresas tibias para ayudar a la vasodilatación y que el medicamento por difusión y por obviamente por la manera en que funciona el torrente sanguíneo se siga redistribuyendo. Ya no está indicado la parte de mantener el brazo elevado porque se ha habido que con base en la evidencia no tiene un alto grado de significancia. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer un seguimiento fotográfico y si es posible delimitar con un plumón permanente cuál es la zona de extravasación que tuvo a nivel del tejido y hay que hacer una valoración prospectiva a cierto tiempo, nos dicen las guías que a 72 horas, para que veamos si hubo reabsorción y que si el tipo de medicamento no generó algún daño a nivel tisular, ¿no? Que pudiese comprometer más la funcionalidad de la extremidad. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Pues creo que ya no. Creo que todo quedó muy claro, todo estuvo muy confuso. ¿No? ¿Nadie tiene dudas? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues les sigo platicando qué más vamos a ver en el diplomado. Tengo 5 minutos, a menos que el maestro Abel me diga otra cosa. En los talleres presenciales, pues vemos la parte de manejo, ¿no? De todos los procedimientos, como lo es, si ustedes así lo permiten, se lleva DOMI, ¿no? Se lleva un DOMI para la inserción de vías periféricas, porque también didácticamente ya está contraindicado que nos funcionemos unos a otros, más sin embargo, la vez que lo hicimos, los alumnos sí quisieron realizarlo así. Es saber valorar, ¿no? Desde, ustedes van a salir de ese diplomado sabiendo cuáles son las tasas de flujo de cada una de las venas que utilizamos para la inserción de los dispositivos. ¿Cuál es el diámetro de la vena? Porque nos tiene que hacer una asociación en relación hacia diámetros de catéteres, tanto periféricos como centrales. Van a saber ustedes identificar complicaciones mecánicas y complicaciones infecciosas, pero sobre todo qué intervenciones van a realizar. Les decía ahorita, el módulo pasado o en el diplomado pasado no lo pudimos concretar. Esperemos que en este tengamos demostración de hacer valoración ultrasonográfica directa para que ustedes también aprendan a utilizar un ultrasonido y aprendan a interpretar las estructuras que se están viendo en un ultrasonido para poder, obviamente, insertar dispositivos intravasculares. Van a saber también, hacemos casos clínicos o se van desarrollando casos clínicos para que ustedes también aprendan a identificar cómo gestionar, ¿no? La toma de cultivos microbiológicos, cómo se interpretan los cultivos microbiológicos. Van a ser de manera, pues ahora sí que de réplica, pues procedimientos de tomas de hemocultivo, tomas de muestras, limpiezas de sitios de inserción y fijación de catéteres. Entonces, pues tratamos de que el diplomado sea lo más amplio posible. Nos basamos en la literatura más actual, ahorita lo más actual son los estándares de la INS 2021, en donde, como les mencionaba, ya hay muchas modificaciones en relación a la nomenclatura, pero que también se adicionan nuevos estándares para manejo, como lo son tomas de muestras, ¿no? Técnicas de pull-up, la técnica de remezclado al momento de hacer toma de muestras sanguíneas, porque hubo ya una evidencia de impacto que pese a que son microdosis o son dosis limitadas de extracción de sangre,
impacta de manera significativa en la hemoglobina del paciente, que la INS hace alusión a un nuevo término, a lo que le denominó anemia hospitalaria, que va vinculada obviamente a pacientes de larga estancia y principalmente pacientes críticos, que son los que requieren de manera continua de toma de muestras. Cómo se impacta de manera significativa la parte de la toma de muestras, ¿no? O la técnica de descarte, que es lo que actualmente realizamos en todas las instituciones. Van a aprender también, ¿no? Algo que les digo quizá es tan habitual y tan convencional, pero que le perdemos de vista, los volúmenes de cebado, ¿no? Con cuánto purgo los equipos, que me van a impactar de manera directa en la preservación del dispositivo intravascular para los protocolos de lavado y enjuague, ¿no? Lavados directos, lavados indirectos, protocolo de lavado y bloqueo, ya no hay heparinización. Pues no sé qué más les pueda yo decir, les digo, pues están cordialmente invitados. Para curación del sitio de catéter es limpieza del sitio de inserción, ya no es curación de catéter, ya es limpieza del sitio de inserción. Ya les digo, ya muchos términos cambiaron, ya también muchas especificaciones cambiaron, ¿no? Antes, por ejemplo, lo que les decía, el catéter venoso central ya no se llama, ya no se les dice así, ya se subclasifican. Las indicaciones de un catéter venoso central, ¿no? Como todavía lo conocen, que a veces es la indicación, ¿no? Medir presiones como PVC, ya un catéter convencional como el que nosotros utilizamos no se utiliza para eso, ya es un catéter especial que la marca es Vigileo, en donde tiene funciones específicas y nos da ahora sí que mediciones exactas de las presiones. Antisepsia de catéter, pues es que no es que sea correcto o incorrecto, sin embargo tratamos de hacer alusión a la estandarización incluso de los términos, ¿no? Porque muchos le decimos de 1000 formas, antisepsia, curación, sin embargo les digo, los estándares y ya la referencia de la literatura nos dice limpieza de sitio de inserción. Estos, les digo, también este es el objetivo de las sesiones, poder empezar a estandarizar el lenguaje para que todos cuando hablemos o digamos algo, hagamos alusión bajo el mismo término. No es tanto como correcto o incorrecto, ¿no? Algunos así le dicen antisepsia de catéter, pero pues finalmente pues no es como que tan preciso. No sé si tengan alguna otra duda, si el maestro Abel quiere aportar otra cosa. ¿Haya algo más que decir? Bien, maestra Lorena, como usted lo dijo, es un diplomado sumamente importante. Y sí, pueden entrar estudiantes, comentaba si pueden entrar, claro que sí, pueden entrar estudiantes, pasantes, licenciados en enfermería. Al término del diplomado se les va a entregar una diploma con valor curricular de 140 horas, avalado por la Escuela Superior Nido de Sócrates del Estado de Oaxaca. Pues aquí en el grupo ya les dejé mi contacto de WhatsApp. Mi nombre es el maestro Abel. Les voy a dejar mi contacto de WhatsApp para los interesados. Yo les mando, me mandan un mensaje y yo les envío la información completa, el calendario con fechas de los módulos y las clases que vamos a tener. Asimismo, también les recuerdo que este curso tiene un valor curricular de 2 horas y los interesados que deseen obtener su constancia tiene un costo de 250 pesos la constancia con un valor curricular de 2 horas. Pues bien, no sé si alguien más tenga alguna duda, pregunta, comentario. Pues bueno, creo que no, maestra Lore. Ya aquí también estoy viendo que tenemos alumnas del diplomado que ya están inscritas. Tenemos a Dayamanti, ella está inscrita. También tenemos inscrita a Lisette Sinay Juárez Jarquín, también ya está inscrita. ¿Quién más? ¿Quién más? Por aquí no recuerdo quién más. Norma Angélica también ya está inscrita al diplomado. Entonces, todos están invitados, los esperamos y esperemos que nos puedan acompañar este domingo 11 de septiembre, plataforma Zoom. Pues bueno, maestra Lorena, agradecer esta noche, esta participación con este tema tan importante. Y primeramente Dios, nos vemos el día domingo a las 10 de la mañana. Va a estar con usted la asistente virtual Blanca, la que tenemos ahorita en línea. Blanca es la que se va a encargar de trabajar con usted durante todo este diplomado. Y en diciembre, maestra Lore, le esperamos aquí en Oaxaca nuevamente para un nuevo tour. Pero ahora el tour sería hacia Huatulco. Perfecto, ya sabe que yo, más que puesta. Pues bien, muchas gracias a los que, bueno, ya forman parte del diplomado y pudieron conectarse. Nos vemos el día
el día domingo, para que veamos pues ya las cosas específicas del diplomado. El resto de los participantes, pues ahí estaba mi correo, por si tienen alguna duda, alguna invitación, ¿no? Alguna sesión o algo, con mucho gusto pueden enviarme o contactarme por esa vía. Pues que tengan excelente noche y agradezco nuevamente, ¿no? Poder haber compartido del paciente quemado, que es algo son de los pocos temas que se pueden compartir o que nos hace diferentes al Instituto Nacional de Rehabilitación del resto de los equipos de terapia de infusión. Que tengan excelente noche y nos vemos el fin de semana para arrancar con nuestro diplomado. Bien, maestra Lore, buenas noches participantes, Dios los bendiga, nos vemos en nuestra siguiente sesión. Buenas noches a todos. Buenas noches, hasta luego.